Sí, buenas tardes, alumnos. La clase de hoy es respecto al tema de los evaporadores. Y quería comentarles acerca de cuáles serían las definiciones. El objeto de la evaporación siempre ha sido el concentrar una solución que consta, en general, de un soluto no volátil y un disolvente volátil. En la mayoría de las evaporaciones, no en todas, el disolvente que participa es el agua. Por lo tanto, lo que se buscaría sería evaporar el agua para concentrar algún tipo de sal o sustancia que esté en la que está disuelta en el agua. La evaporación entonces se lleva a cabo vaporizando una parte del disolvente con el fin de obtener una solución concentrada. Generalmente, en la evaporación, el líquido concentrado es el producto valioso, mientras que el vapor que se evapora y después se condensa se desprecia. Sin embargo, en algunos casos, con el fin de obtener y liberar algunas sustancias de las sales que tiene disueltas, se somete a una evaporación con el fin de obtener un producto libre de los sólidos para la alimentación, por ejemplo, de calderas o para consumo humano. Esto generalmente se llama una evaporación de planta de fuerza, que ya lo vamos a ver en las descripciones. Pero desde el punto de vista técnico también es una evaporación. Lo que pasa es que el producto final o valioso sería en este caso el agua que se recupera. Esta agua puede ser a partir de agua de mar, por ejemplo, y a partir de ella obtener el agua condensada como producto valioso. Se recupera una fracción del agua total de la alimentación y el resto se devuelve al mar. Veamos entonces respecto de las definiciones. Habíamos dicho que en este proceso se vale de la transmisión de calor por parte de un medio calefactor externo, que generalmente puede ser un vapor u otro líquido de transferencia de calor que se utiliza en la industria, como son los fluidos downturn, que son, digamos, desarrollos especiales de aceites que soportan muy altas temperaturas y que sirven para incorporarse en un proceso por medio de un intercambiador o en este caso como un evaporador para lograr la evaporación de otro fluido. En general, el equipo evaporador simplificado estaría constando de un lado calefactor, una cámara de calefacción, y una cámara del otro lado de evaporación. Cámara de calefacción, cámara de evaporación, y en la cámara de calefacción entra el vapor vivo, que es el responsable de transferir calor al lado de la solución y condensarse. Y del otro lado entra la alimentación, sale vapor y queda el líquido concentrado en la cámara de evaporación hasta lograr el grado de evaporación que pretendemos. Estas vistas simplificadas del evaporador permiten tener una idea de cómo están constituidos. Tienen generalmente un mazo de tubos en el interior, está rodeado por una cámara con vapor, que es el que le va a transferir el calor a la solución, y escapa del mismo con un condensado por el extremo inferior. Y en los tubos, en este caso, viaja la alimentación a concentrar, que llega al fondo, en este caso, con concentrado, y es una mezcla de líquido concentrado y vapor, que después se separa en un separador apropiado para capturar
algunos restos de concentrado que puedan ser arrastrados con el vapor y liberar el vapor técnicamente sin productos finales. Acá vemos uno de estos tipos de intercambiadores. Como decíamos, la corriente de vapor ingresa y rodea a los tubos por los que circula el fluido, que tiene un cierto nivel o está llenado hasta un cierto nivel, y por convección pasa a través de los tubos y se va vaporizando y concentrando. Una vez alcanzado el grado de concentración deseado, o alimentándolo permanentemente para mantener el nivel, el producto se va concentrando hasta llegar al final con la concentración que pretendemos, y se puede descargar y sacar del evaporador. Nuevamente, en estas vistas simplificadas tenemos el producto que ingresa, el vapor, que es el vapor que va a escapar cuando se evapore del fluido que ingresa, el concentrado que sale por los fondos, el vapor calefactor que rodea a todo el cuerpo con el mazo de tubo, el condensado de ese vapor de calefacción que no se une en ningún momento con los productos ni los concentrados, y después reconocemos una cabeza, la parte que se denomina calandria, que es donde están los tubos, donde se produce la transferencia de calor, la parte inferior de la calandria, un canal de mezcla que hay acá y el separador de vapor. Como ustedes pueden ver, las aplicaciones industriales que tienen los evaporadores son amplias y variadas. Se pueden utilizar en las industrias farmacéuticas y químicas para justamente tratar soluciones de soda cáustica, ácido ascórbico, ácido cítrico, fosfórico, sulfatos en soluciones salinas, aminas como urea y etilamina, alcoholes como metanol, etanol, glicol, productos orgánicos como acetonas, colas sintéticas, aromas, soluciones farmacéuticas que pasan por enzimas, antibióticos, extractos de analgésicos, sustitutos del azúcar, en la industria de la minera como el caolín, el carbonato de calcio, en aguas residuales para tratar justamente aguas de proceso, aguas de enjuague o emulsiones de aceite. También son útiles los evaporadores para productos lácteos, produciendo leches condensadas o leches de soluciones lactosas, soluciones proteicas de suero de soja, levaduras alimenticias, en el tratamiento de zumo de frutas, como la de naranja, manzana, frutos rojos, etc. También en verduras, como el caso de el zumo de remolacha, tomate o zanahoria. Y algunos derivados del almidón, como pueden ser la fructosa, el jarabe de almidón, dextrina, y azúcares, como el azúcar refinado blanco, el agua azucarada, etc. En los extractos se pueden tratar los extractos de café y té, extractos de lúpulo, extractos de levadura, pectinas, de huesos y de carne. También participan en la industria de la bebida con las cervezas sin alcohol o cervezas no fermentadas. Y en el caso de algunas emulsiones, como emulsiones de productos orgánicos, extractos de procesos de curado de pieles, vinazas de destilación, como pueden ser vinazas de whisky, de maíz, levadura, residuos de papa, aguas de maceración, aguas de cola, que son productos de desecho en finales de proceso, como aguas residuales en matadero, el agua de prensa de piel de fruta, fibras como la de remolacha, etc. Aguas residuales orgánicas, como fuentes de almidón de trigo, de papa, y en algunas concentraciones de sangre, como por ejemplo para obtener plasma. Bueno, acá hablamos de los fluidos que manejamos. En general son mezclas homogéneas de dos o más componentes, donde uno de los componentes se encuentra en mayor proporción y se denomina solvente, y el que se encuentra en menor proporción se llama soluto. Estas mezclas son mezclas homogéneas a nivel molecular o iónico,
de una o más sustancias que no reaccionan entre sí y cuyos componentes están en diferentes proporciones dentro de ciertos límites. Estas proporciones hacen que encontremos fluidos que se denominan diluidos y que los llevamos a fluidos denominados concentrados. Las unidades con las cuales medimos estas concentraciones son variadas y están expresadas muchas veces en función de peso o volumen, en forma porcentual o en otras medidas. Podemos medirla de peso en peso, indicando el peso de soluto por cada 100 unidades de peso de solución. Porcentaje de volumen en volumen se refiere al volumen de soluto por cada 100 unidades de volumen de solución. Peso en volumen, lo mismo, y vamos avanzando con otras unidades como unidades químicas de concentración, como son las conocidas ya de la química, fracción molar, moles de soluto sobre moles de soluto y solvente, o sea, moles totales de la solución. La molaridad, moles de soluto por litro de solución. Molalidad, moles de soluto por kilo de solvente. Normalidad, número de equivalentes por litro de solución. Analizando todo esto desde el punto de vista químico, sabíamos que podríamos llegar a encontrar algunas, digamos, definiciones con que es el número de equivalentes, que era el número de electrones que intercambia en una reacción cuando se necesita, digamos, o el número de electrones que se van a utilizar para una reacción. La solubilidad también mide una capacidad que tiene, o una tendencia que tiene la sustancia a disolverse en el líquido. Y esta solubilidad muchas veces tiene un límite, a partir del cual, si agregamos cantidades adicionales, esto dejará de solubilizarse y la solución va a quedar saturada y pasará después a ser una solución sobresaturada si mantiene estas sustancias en disolución todavía. Las unidades de medida de la solubilidad son las mismas que pueden alcanzar las mismas unidades de concentración, pero generalmente utilizamos la de gramos por litro o gramos en por ciento. Cuando hablamos de los evaporadores, debemos tener en cuenta ciertas consideraciones respecto de estos equipos. Una de las características principales de los equipos está en el cambio de fase del fluido calefactor. El vapor, generalmente que ingresa a una determinada presión y temperatura, se condensa justamente entregando su calor latente de condensación a la sustancia que se pretende evaporar. Por otro lado, en la sustancia a evaporar hay un cambio de fase en la solución a concentrar y por lo tanto también hay un cambio en sus características. Evidentemente, este cambio de fase de la solución a concentrar está relacionada también con la forma de calefacción que sufre la misma solución. Cuando el fluido está dentro de un equipo evaporador y puede, digamos, sufrir esta calefacción por parte de un vapor, hay comienza una circulación denominada termosifón, que es una circulación natural por convección, que produce un movimiento a través de los tubos y a través de un cuerpo de descarga que generalmente está en el centro entre los tubos, por los cuales retorna el fluido que estamos concentrando y vuelve a atravesar otra vez por el interior de la tubería. Hay que considerar siempre en los equipos evaporadores que los fluidos que intervienen, en este caso el fluido concentral, sufre cambios mucho más drásticos que en el caso de los intercambiadores, desde el punto de vista de su viscosidad, desde el punto de vista de su punto de ebullición, que puede variar, y de su densidad. Hay generalmente una tendencia a la formación de espuma. En general, los problemas que están sufriendo los evaporadores están relacionados justamente con estos puntos. Y el fluido, al ser calentado, se ve afectado de una manera bastante importante y en sus características. Por lo tanto,
Eso trae como consecuencia que sufra, de alguna manera, cambio en algunas de sus propiedades. Si hablamos de propiedades importantes que podríamos tener en cuenta, podemos decir que en el caso de la concentración, entra generalmente como diluido o suficientemente diluido como para tener muchas propiedades físicas parecidas a las del agua, en las cuales está disuelta la mayoría de estas sustancias. Pero a medida que aumenta la concentración de la misma, la solución adquiere cada vez un carácter mucho más particular. La densidad y la viscosidad aumentan con el contenido de sólidos en la solución que se empieza a saturar o se hace demasiado dificultosa para una adecuada transferencia de calor. La ebullición continuada de una solución ya saturada puede también formar cristales que es preciso muchas veces retirar con el fin de evitar la obstrucción de los tubos. Y a medida que aumenta la proporción de sólidos, aumenta también la temperatura de ebullición de la solución respecto de la que tendría si el agua fuera el agua pura. Y puede ser mucho mayor que la del agua pura a la misma presión. Estas consideraciones hacen, digamos, de tener en cuenta estos problemas en sí que surgen con el tema de la evaporación. Respecto de la formación de espuma, en algunos materiales, especialmente sustancias orgánicas, hay una tendencia a la formación de espumas durante la vaporización. Con el vapor sale del evaporador espuma estable que origina un gran arrastre, y este fenómeno de arrastre es justamente una pérdida de la sustancia valiosa que muchas veces queremos conservar. Entonces hay que tratar de evitarlo. Vamos a ver algunos métodos para evitar la formación de espumas o por lo menos contenerla dentro de los límites normales. En el caso de la formación de incrustaciones, algunas soluciones también depositan cierto tipo de incrustaciones sobre las superficies de calefacción, con lo cual el coeficiente global disminuye paulatinamente hasta que es preciso para mejorar este coeficiente, limpiar los tubos. Cuando la costra es muy dura e insoluble, muchas veces la limpieza resulta difícil y costosa. Por lo tanto, hay que tratar de estudiar muy bien cuáles serían estas incrustaciones que se forman en el interior del evaporador. Hay muchos también fluidos que pueden ser productos químicos, medicamentos o alimentos que se estropean cuando se calientan a temperaturas moderadas durante un espacio de tiempo relativamente corto. Digamos, fenómeno que es una termosensibilidad, o son materiales termosensibles, requieren que en el estudio de la evaporación se creen tanto materiales y técnicas especiales para reducir la temperatura del líquido y el tiempo de calentamiento de los mismos con el fin tal de evitar estos fenómenos de degradación. También aparecen fenómenos que se denominan fenómenos de interferencia. Esos fenómenos de interferencia son nada más y nada menos que la formación de una capa o una formación de una burbuja continua de vapor sobre la superficie de calefacción, que si no se separa de esa superficie de calefacción, bloquea el paso del calor hacia el interior de la solución y por lo tanto disminuye drásticamente los coeficientes de transferencia de calor y por lo tanto el comportamiento del evaporador. Estos fenómenos de interferencia que se conocen desde hace tiempo son, digamos, siempre objetos de estudio para tratar de evitarlos o disminuirlos en la mayor medida posible a fin de lograr que desaparezcan de la superficie estas burbujas que se forman y que quedan adheridas a la misma y bloquean el paso del calor. Además, en muchos casos hay necesidad de equipos periféricos más importantes que los otros equipos industriales, como por ejemplo equipos de vacío, que pueden ser bombas de vacío, compresores, trampas, termómetros,
Y entre los equipos de vacío tenemos el equipo de condensación barométrica, que justamente es un equipo adicional muy importante que vamos a tener, digamos, en una presentación adicional para que se estudie. También hay que ver cuáles son las relaciones entre las temperaturas de ebullición y las presiones externas a fin de diseñar correctamente a qué temperatura va a trabajar el equipo evaporador en función de la presión externa a la cual está sometido el equipo. Otra consideración a tener en cuenta sobre estos equipos es el calor latente de vaporización del vapor, que a presión normal de 1 kilo por centímetro cuadrado es aproximadamente del orden de las 550 kilocalorías por kilogramo de vapor. Estas 550 kilocalorías por kilogramo de vapor pueden mejorarse de alguna manera si logramos producir un cierto grado de vacío, porque este valor de calor latente varía justamente con la presión externa. La mayoría de los evaporadores se calienta con un vapor de agua que condensa sobre tubos metálicos. El material que se evapora circula siempre por el interior de los tubos y generalmente utilizan un vapor que en general no debe superar, en lo posible, los 3 kilos por centímetro cuadrado. Y el líquido se hace hervir generalmente con un vacío moderado para disminuir la temperatura de ebullición del líquido y aumentar las diferencias de temperatura entre el vapor condensante y el líquido que lleva. Por consiguiente, aumenta la velocidad de transmisión de calor en el evaporador. Este es el caso del evaporador de simple efecto, en el cual 1 kilo de vapor que ingresa produce la evaporación de aproximadamente 0,9 kilos de vapor y condensan total 1,9 kilos de condensado salen del equipo. Suma de lo que condensó el vapor totalmente al entregar y convertirse de vapor en líquido, más lo que se evaporó del evaporador y que se puede llegar a recuperar a través de un condensado. Y si analizamos esta simple relación, nos damos cuenta de que en cualquier tipo de evaporación, la relación nunca es 1 a 1. O sea, nunca con 1 kilo de vapor podemos evaporar 1 kilo de la solución. Siempre hay un valor menor, lo cual ya nos está diciendo o nos está hablando de la eficiencia que tiene este equipo en el caso de la evaporación, con lo cual de alguna forma vemos que no es una relación del 100% eficiente. A los fines de mejorar en este caso el aprovechamiento del vapor que viene de una caldera, o sea, de 1 kilo de vapor que viene de una caldera, se utilizan equipos que, utilizando el evaporado del primer efecto, lo vuelven a introducir como vapor calefactor para un segundo efecto, tomando el líquido concentrado nuevamente como carga para ese segundo efecto y nuevamente producir una concentración del lado del líquido y una evaporación también del lado del líquido que va a ser nuevamente un vapor que puede ser utilizado como evaporado en un tercer efecto. En cada caso, siempre el evaporado que se logra del segundo o tercer efecto ya es una ventaja, diríamos, competitiva del múltiple efecto o de múltiples efectos respecto del evaporador de simple efecto. Entonces, cuando se utiliza un solo evaporador y el vapor proviene de una ebullición del líquido y se condensa y se desprecia, estamos hablando de un evaporador de simple efecto. Pero, para que sea mucho más eficaz, muchas veces el vapor procedente de un evaporador se introduce como alimentación en la cámara de calefacción del segundo evaporador y el vapor que sale de esa segunda etapa se lleva recién al condensador, con lo cual recibe la operación de doble efecto. Si esto se produce con 3 efectos o más,
aparece el nombre de evaporación de múltiple efecto. En general, la ecuación que rige el intercambio de calor es similar en su estructura al de, los intercambiadores de calor, pero tienen una pequeña diferencia de la cual vamos a hablar. En general, los evaporadores tienen en su fórmula una estructura en la cual aparece que la velocidad de transmisión de calor a través de la superficie del calentamiento de un evaporador es función de tres factores: el área de la superficie de transferencia de calor, el coeficiente global de transmisión de calor y la caída global de temperatura. Esta fórmula, como ustedes pueden ver, depende en muchos casos de primero del área de transferencia, que generalmente para un equipo que ya está construido no va a ser modificada de alguna manera. La superficie de evaporación ya tiene un valor fijo en el evaporador cuando ya está construido. Pero las diferencias de temperatura que afectan en este caso en la ecuación son función directa de las temperaturas de la cámara de condensación y de la cámara de evaporación. Las temperaturas de la cámara de condensación dependen de la presión del vapor que se mantiene generalmente constante en una instalación estándar. Hay algunas pequeñas diferencias cuando se acumulan incondensables que hacen descender la temperatura de condensación porque la presión total aumenta, pero no es muy relevante. En el caso del punto de ebullición de la solución, o sea, del otro lado, en el caso de la concentración del líquido concentrado, en general hay un pequeño aumento del punto de ebullición dado por las leyes de la fisicoquímica, que generalmente se denomina regla de Durin, que dice que la temperatura de ebullición de una solución acuosa a distintas presiones es función lineal de la temperatura de ebullición del agua a la misma presión. Por supuesto, basándonos en esto, podríamos decir que hay una elevación del punto de ebullición porque justamente hay un cambio en la concentración de la solución. Por otro lado, podríamos decir que las temperaturas determinadas por estos métodos ajustados por la regla de Durin hacen que varíe de alguna manera ese delta T en la medida que la solución se va concentrando, pero no hace muchas veces demasiada diferencia cuando, digamos, las concentraciones son relativamente bajas. La elevación empieza a ser un factor importante cuando la concentración se acerca casi al punto final del proceso. Si hablamos ahora del coeficiente de transmisión de calor, el coeficiente global de transmisión, este coeficiente es una combinación de dos coeficientes superficiales, del vapor condensante y del líquido hirviente y de las resistencias de conducción en la pared que separa ambos fluidos. El coeficiente superficial de condensación es el que en general puede tener alguna pequeña variación, pero todos estos factores participan en el coeficiente global, pero es bastante complejo determinarlo, porque depende mucho de la viscosidad y de las condiciones de movimiento del líquido que están siendo evaporados. El coeficiente entonces de transmisión varía de un punto a otro de la superficie y en general se emplea un valor de cálculo
buscando un valor intermedio, un medio, determinado experimentalmente para una evaporación del líquido dado. En general, esta es la forma, digamos, para la cual se hacen los cálculos en los evaporadores y en función de esto se logra un valor de coeficiente global intermedio, teniendo en cuenta o considerando todos los factores involucrados. Acá vemos un evaporador o un sistema de evaporación de doble efecto, puede ser múltiple efecto, en el cual del primer efecto en el cual entra un kilo de vapor para evaporar, se evapora en 0,85 el primer efecto, que a su vez calefacciona y logran evaporar 0,75 del segundo. En total, el aumento, digamos, de la eficiencia de la evaporación es función de justamente el aprovechamiento de este vapor de calefacción de un efecto que puede entrar al otro. Si pensáramos en eso, podríamos decir que se podrían agregar infinitos en número de pasos para buscar aprovechar al máximo el calor de los vapores del evaporado. Pero, como siempre en ingeniería, tenemos un límite, y ese límite es una variable técnico-económica que hace que, pasado un cierto número de etapas, la construcción de una nueva etapa, la calefacción y el movimiento de fluidos hacia esa nueva etapa, sumado a las diferencias de temperatura que se pueden lograr en la zona del intercambio, hacen que sea antieconómica, o sea, económicamente inviable. Y por lo tanto, limita el número de etapas de concentración a valores que en la mayoría de los casos, y de acuerdo a la experiencia, nos dicen que no puede superar el número de 5 a 6 etapas. La mayoría opta por una combinación, dependiendo mucho de la característica del fluido que se quiere concentrar, de 3 etapas con las cuales se logra una buena eficiencia en el aprovechamiento del vapor calefactor y una concentración adecuada y un tratamiento de una forma suave de los fluidos a medida que se van concentrando, porque el vapor de calefacción siempre tiene temperaturas mucho más bajas que el vapor vivo inicial con el que se empezó la concentración, y por lo tanto, para materiales termosensibles, esta sería una elección apropiada. Como vemos en general, la clasificación de la alimentación según los sistemas de circulación del líquido concentrado pueden ser de alimentación directa, de alimentación en contracorriente, denominada alimentación mixta y alimentación en paralelo. Vamos a ver que estos nombres, por decirlo de una forma, o clasificaciones, son diferentes. Primero, debido al concepto de qué es lo que se denomina alimentación directa, por un lado, que se denomina alimentación en paralelo, en otros casos, y depende mucho de los autores. Lo que sí hay que tener claro es que estos esquemas, a su vez, esquemas de una forma explicativos de cómo sería el comportamiento, en la industria y en la realidad, muchas veces se combinan y se hacen variar, porque un evaporador, entre comillas, considerado de alimentación en cocorriente o en paralelo, por decirlo, arranca en una de esas con la incorporación del fluido que queremos concentrar en la que denominamos segunda etapa, extrañamente, y no la primera, se lleva el concentrado a la primera y de la primera se termina en la tercera, con lo cual la variación es, por supuesto, distinta de que si siguiéramos el esquema tradicional de entra la alimentación en la primera etapa, se concentra algo, pasa a la segunda, se concentra más todavía, pasa a la tercera y sale el producto final. Como ven, eso en la industria es variable porque depende mucho de características del fluido, de la forma en que llegue ese fluido para ser concentrado y de etapas previas que podrían servirnos de precalefacción y evaporación importante antes de ingresarlo y ponerlo en contacto con un vapor, por ejemplo, vivo en la primera etapa. Acá viene el dibujo, diríamos así, un esquema de lo que sería una alimentación directa, en la cual la alimentación ingresa en la primera etapa
se concentra, pasa a la segunda, se concentra aún más, pasa a la tercera, se concentra aún más y sale a la cuarta, donde sale el producto final. Y el vapor vivo se incorpora en esa primera etapa únicamente y el resto se calefacciona con el evaporado de la primera en la segunda etapa, de la segunda en la tercera etapa, de la tercera en la cuarta y de ahí van al condensador. Esta situación, diríamos así, de contracorriente o cocorriente en este caso, perdón, de cocorriente o alimentación directa, es útil cuando los fluidos a tratar tienen una tendencia a ser termosensibles en la medida que se van concentrando. Entonces, aprovechando ese efecto, se puede lograr una buena concentración sin el deterioro de, en este caso, del fluido calefactor, del fluido concentrado. Entonces, en este tipo de evaporadores, el calor latente del vapor puede aprovecharse para evaporar una disolución que hierve a una temperatura inferior a la condensación de aquel. Esto se logra siempre y cuando se pueda producir vacíos en las etapas siguientes, etapa 2, 3 y 4, de forma tal de que con ese vacío bajemos la temperatura de ebullición del líquido concentrado. La disolución puede ser la misma que de la cual procede, pero si se lleva a un segundo evaporador donde se mantiene una presión inferior a la del primero, podemos lograr la evaporación y podemos emplear el vapor formado en este segundo evaporador para hacer hervir el líquido que a una presión aún más baja en un tercer evaporador puede lograrse evaporar correctamente y así sucesivamente. Esta instalación se llama evaporación en múltiples efectos o simplemente múltiples efectos. Y los evaporadores se denominan primer efecto, segundo, tercero, etc. En cada caso, el líquido calefactor, en este caso el fluido calefactor, el vapor, tanto el vapor vivo como los vapores del evaporado, condensan totalmente sobre las superficies entregando sus calores latentes de vaporización y van disminuyendo paulatinamente ese calor, ese valor. Acá tenemos lo que se llama alimentación directa o en paralelo. Otra vez el tema de dónde ingresa la alimentación y cómo en la medida que vas avanzando al evaporador 2, 3 y 4 van ingresando los concentrados de cada una de las etapas anteriores y el vapor calefactor es el que se utiliza de la etapa previa. En una alimentación en contracorriente, en este caso la alimentación se ingresa por la última etapa y se empieza a concentrar con los vapores que provienen de la etapa anterior, de un evaporador de la etapa anterior. Cuando se toma el concentrado, necesariamente para hacerlo pasar a la etapa previa, hay que bombearlo, o sea, utilizar un equipo, una bomba, para pasarlo. Una vez concentrado en esa tercera etapa, se toma con una bomba, se lleva a la segunda. Concentrado en esta etapa, se toma con una bomba, se lleva a la primera etapa, donde se pone en contacto con el vapor vivo y se logra el producto final concentrado. ¿Por qué utilizamos este equipo? Y que es un equipo que también necesita de más bombas para el movimiento de los fluidos y podría decirse que es más ineficiente desde ese punto de vista energético. Necesitamos este tipo de corrientes o de configuración o layout a los fines de lograr que en el producto, cuando sale de la última etapa muy concentrado, muy probablemente también tenga un aumento de su viscosidad. Y para disminuir el valor de esa viscosidad y que sea evacuado fácilmente o con menor dificultad, se pone en contacto con el vapor vivo que produce de alguna manera una disminución y una mejora en esa viscosidad de forma tal de que pueda ser mejor tratado. Acá vemos estos equipos
Después aparece esta alimentación, en este caso se denomina mixta, porque es una combinación de pasos por etapas, desde la última hacia la primera y después de la primera hacia las posteriores. Acá vemos, perdón, antes de cruzar, que entra en la etapa 2, sigue en la etapa 3, llega a la etapa 4 y vuelve a la etapa 1 y sale como producto desde la etapa 1. Como ustedes pueden ver, en ese caso se hizo una combinación de corriente en paralelo con un final en contracorriente. Acá tenemos una alimentación en paralelo, donde ingresa el producto a concentrar en cada una de las etapas, se obtiene un resultado como producto de la concentración con diferentes grados de concentración, y todos se vuelven a combinar en una sola salida como producto que queda como una digamos, mezcla de diferentes concentraciones que hacen una concentración única. El mecanismo de evaporación. Vamos a detener, vamos a detenernos un momento. Bueno, con referencia al mecanismo de evaporación, es por todos conocido que si nosotros calentamos sobre una superficie metálica un fluido que se encuentra en el interior de un cuerpo, como puede ser una tubería, se van a empezar a producir pequeñas burbujas sobre esa superficie que aparecen de manera al azar, de manera, digamos, aleatoria, y que estas pequeñas burbujas de vapor eh, dejan de alguna manera espacio para que el calor que se sigue generando del otro lado pase a través de la superficie del tubo, donde no se forman las burbujas, y entra por convección al líquido que lo rodea. A su vez, algo del calor del líquido que está rodeando a la burbuja pasa hacia la burbuja, provocando una evaporación desde la superficie interna hacia el interior de la misma. Esto es de alguna manera algo del mecanismo que se produce en la evaporación. Cuando se desarrolla suficiente fuerza ascensorial entre la burbuja y el líquido, esta se libera de la fuerza que la mantienen generalmente adheridas al tubo y suben a la superficie del recipiente, lo cual produce de alguna forma eh, lo que se denomina una burbujeo o una ebullición tumultuosa. Para que esta conducta prevalezca, el líquido deberá estar más caliente que su temperatura de saturación en la burbuja incipiente. Y esto es posible debido a que, la burbuja, por su naturaleza esférica, establece fuerzas de superficie en el líquido, y la presión de saturación dentro de la burbuja siempre es menor que la del líquido que lo rodea. Esto produce que la temperatura de saturación de la burbuja, siendo menor que la del líquido que lo rodea, permita un flujo de calor dentro de la misma y que vaya aumentando paulatinamente su tamaño hasta alcanzar un tamaño tal que la fuerza sensorial hace que se desprenda de la superficie. Si se mantiene este mecanismo permanentemente, se va a establecer lo que se denomina o que conocemos como una evaporación continua. Ahora bien, las burbujas que se forman en la superficie de calefacción pueden ser de variadas formas, dependiendo mucho de la tensión superficial que tenga, entre otras cosas, el líquido. Esta tensión produce que las formas de las burbujas sean de diferente naturaleza y mejoren o no su posibilidad de desprenderse de la superficie. Cuando en esa superficie se establecen muchas burbujas y queda poco espacio para la transferencia de calor entre las burbujas hacia el líquido que se quiere evaporar, aparece lo que se denomina eh, interferencia incipiente. Y si se establece ya directamente una gran capa
de vapores que no se desprenden de la superficie de calefacción, aparece lo que se denomina el fenómeno de interferencia. Este fenómeno de interferencia da como resultado un comportamiento en el coeficiente global de transferencia que justamente va a variar en función de la temperatura o la diferencia de temperatura entre la pared y el líquido. Y las diferencias de temperatura, cuando son favorables para la conducción y convección, pueden ser un impedimento para la vaporización, porque justamente aumentan paulatinamente estos valores de transferencia de calor por unidad de área hasta alcanzar un máximo, que es donde se produce el delta T crítico de pared, la diferencia de pared crítica, a partir del cual empieza a disminuir este valor de transferencia de calor por unidad de área. El mismo comportamiento tiene el coeficiente de transferencia global que involucra, entre otras cosas, a la evaporación. Entonces, la mayoría de las situaciones que suceden durante el problema de la evaporación se refieren a la forma en la transferencia de calor y al desempeño que va a tener el intercambiador. Por eso, el diseño, de alguna manera, busca ajustar y evitar estos problemas justamente mejorando por diferentes medios y por estudio y prueba y error los defectos que se producen en los problemas de transferencia de calor y de aprovechamiento del calor. Estos problemas o los puntos que se pueden tener en cuenta son la cristalización, de la cual hablamos previamente, formación de sales y escamas, o sea, la formación de una superficie resistente al paso del calor en el fluido que se está evaporando, la calidad del producto, que puede ser muchas veces influida justamente por esta tendencia que tenemos a concentrarlo y que el material sea termosensible en la medida que se va concentrando y que tardemos demasiado tiempo en lograr el producto final. Fenómenos de corrosión que aumentan mucho cuando justamente aumenta la temperatura de la sustancia con la que estamos trabajando. El fenómeno de corrosión obliga, en la mayoría de los casos, a un estudio de lo que sería el material de construcción del mismo. Siempre que sea posible, los evaporadores se construyen de aceros que pueden ser aceros inoxidables, pero justamente como las soluciones atacan algunos materiales férreos comunes, como el acero dulce, esto nos lleva a utilizar materiales mucho más complejos, diferentes, como por ejemplo acero inoxidable, grafito, plomo, si hubiera necesidad, que justamente cuando se trabaja con ácidos muy fuertes, hay una tendencia, digamos, a corrosiva muy elevada. Se utilizan intercambiadores y evaporadores con plomo, construidos de plomo. Esto hace que los diferentes materiales logren disminuir el efecto de corrosión, pero también es muy probable que también disminuyan los coeficientes y el costo de los aparatos se haga mucho más elevado que con materiales simples. El diseñador de un evaporador debe considerar muchas otras características del líquido, tales como los calores específicos, calores de concentración, temperaturas de congelamiento, liberación de gases durante la ebullición, toxicidad, peligros de explosión o necesidad de que la operación se efectúe en condiciones estériles. Debido a esto, se han desarrollado muchos diseños diferentes de evaporadores, cada uno para el caso especial. Y la elección del evaporador para un problema concreto depende esencialmente de las características del líquido. Si hablamos también del tema de la
de los coeficientes de transmisión de calor, estos coeficientes, debido a la dificultad de medir de alguna forma los coeficientes peliculares individuales del evaporador, se utilizan resultados experimentales en función de coeficientes globales. Y esto nos lleva a valores que el coeficiente, que dicen que el coeficiente global está influenciado por los mismos que afectan, por los mismos factores que afectan a los coeficientes individuales. Pero si una de las resistencias, generalmente la de película del líquido, es controlante, las variaciones relativamente grandes de las demás resistencias apenas afectan a los coeficientes globales. Los valores típicos de coeficientes globales para diversos tipos de evaporadores en condiciones de operación tienen valores que podríamos nombrar en lo siguiente: coeficientes globales típicos para evaporadores de tubos largos verticales de circulación natural entre 1000 y 3000 kilocalorías por metro cuadrado hora grados centígrados. Para evaporadores de tubos largos verticales, pero de circulación forzada, de 2000 a 10.000 kilocalorías por metro cuadrado hora grados centígrados. Y si son evaporadores de tubos cortos horizontales, de 1000 a 2000 kilocalorías metro cuadrado hora grados centígrados. Y si son de tipo calandria, de 750 a 2500 kilocalorías metro cuadrado hora grados centígrados. En el caso de evaporadores de película agitada, dependiendo de la viscosidad, varían entre 2000 a 600 kilocalorías por metro cuadrado hora grados centígrados. Para evitar justamente la formación de espumas y el arrastre que podría producir sobre el material que estamos concentrando, existen diferentes técnicas. Una de ellas puede ser utilizar métodos de tipo químico con el agregado de alguna sustancia que rompa de alguna forma la película superficial de la burbuja. Este es el caso del agregado de pequeñas cantidades de silicona que producen sobre la superficie de la separación líquido-vapor una ruptura de lo que sería la película, y por lo tanto evita la formación de espuma. Otro método puede ser utilizar un método denominado térmico, en la cual si el líquido está hirviendo a una determinada temperatura y está evaporando a una determinada temperatura, se le aumenta la presión momentáneamente de forma tal de cambiar ese punto de ebullición del fluido y de alguna forma parar la ebullición de forma tal de que disminuya la cantidad de burbujas que se estén produciendo y por lo tanto de espuma. Y por otro lado, también se puede utilizar, y combinado con los anteriores, un método mecánico que es colocar una superficie donde la espuma, en la medida que va ascendiendo dentro del evaporador, choque con este cuerpo, que es generalmente una chapa perforada, con la cual rompe la superficie de la burbuja por contacto. Y depende mucho de este tipo de métodos, depende mucho del procedimiento y de que sea más económico para el caso de cada operación. Si vamos a describir algunos evaporadores, tenemos evaporadores que se denominan de planta de fuerza, y como habíamos dicho previamente, son evaporadores que consisten en que lo valioso es el agua que se evapora y que se puede recuperar después de condensarla como un agua purificada, libre de sales o destilada técnicamente, para la utilización en otros procesos industriales dentro de la planta. Y el concentrado, que generalmente es una concentración mucho más concentrada en sales, se hace o se tira y se desecha hasta buscar una nueva carga, justamente para separar nuevamente agua destilada y líquidos concentrados en sales. Esos serían los evaporadores de planta de fuerza. Habíamos dicho que tienen mucha utilidad en el caso de buques factorías en alta mar, donde se puede tomar agua del mar
y concentrarla y sacar de ella agua dulce para los usos de los distintos equipos en el interior del barco y desechar el resto nuevamente al mar. Otro de los equipos que pueden ser, o diferencias de equipos, son los evaporadores que se denominan evaporadores químicos. Los evaporadores químicos, evidentemente, son evaporadores que logran concentrar una solución diluida y obtener una solución concentrada de mayor valor. Esas son las primeras diferencias que hay. Generalmente el líquido puede ser termosensible, con lo cual hay que tener cuidado en la velocidad de calentamiento, en la superficie en las cuales se están exponiendo a la evaporación. Pero vemos que los evaporadores de planta de fuerza, el producto siempre es lo que se evaporó, a diferencia de los evaporadores químicos. Pero la elevación del punto de ebullición, hay que ser cuidadoso con la elevación del punto de ebullición y considerarla en los cálculos, porque muchas veces, si no las consideramos, puede haber diferencias en los valores de las superficies de intercambio que van a ser equivocadas respecto a lo que deberían haber sido tomadas en cuenta. Y en el caso de las propiedades de los fluidos, en los de planta de fuerza, el agua modifica y cambia de alguna manera la característica y forma de espuma y otras dificultades, como incrustaciones, etc. En los evaporadores químicos, el producto, como es el producto es el deseado, no se pueden hacer ajustes para prevenir la espuma o incrustaciones, pero sí con el agregado de algunos químicos, como decíamos, lograr que esos valores de formación de espuma sean lo suficientemente bajos. Acá tenemos evaporadores de planta de fuerza, en general descriptos, en general de una calandria, donde se mete el vapor calefactor. El líquido se introduce hasta un cierto nivel y la evaporación sale por la superficie. Generalmente el líquido se incorpora a través de una flauta que está en la parte superior, y cuando se quiere limpiar de las incrustaciones, lo que se hace es calefaccionar el mazo de tubo con el vapor, pero seco, y después incorporarle en forma de lluvia el agua, cosa que producto del choque térmico produzca una brusca contracción del mazo de tubo que desprende la incrustación y se puede purgar. Dentro de lo que son los evaporadores, podemos encontrar evaporadores de agua de condensación, evaporadores de proceso, evaporadores con transformación de calor y destiladores de salmuera. Estos son los evaporadores de planta de fuerza. El efecto, diríamos así, de evaporar agua, justamente, se ve en los coeficientes que tienen que utilizarse para la evaporación de agua comercial. Esos valores de coeficiente se ven afectados justamente si el agua es tratada o si el agua es sin tratar. Y por supuesto que son funciones de las temperaturas a las cuales se quiere hacer la evaporación. Bueno, habíamos dicho que los coeficientes de transferencia de calor se veían influidos justamente por esta combinación de valores de transferencias de calor del lado de la zona de calefacción o del lado de la zona de evaporación, y eran una combinación de factores en ambos casos. Los coeficientes a tener en cuenta, como decíamos, están de alguna manera relacionados con las resistencias de la película del vapor condensante y las resistencias de dos costras, una interior y otra exterior, del líquido de los tubos, y la resistencia de la pared del tubo y del líquido hirviendo. El coeficiente global es la inversa de todas estas resistencias. El coeficiente de película del vapor condensante se caracteriza por tener un valor elevado, pero aún para cuando hay condensaciones en película, a veces se añaden promotores al vapor con el fin de conseguir que la condensación sea en gotas, y entonces el coeficiente todavía es aún mayor. Puesto que la presencia de gases no condensables reduce el coeficiente de película del vapor condensante,
Es preciso eliminar estos no condensables de la cámara de condensación de vapor. Cuando el vapor de agua se condensa a una presión inferior a la atmosférica, evitar que puedan haber fugas de aire hacia el interior. Del lado del lado del líquido, el coeficiente del lado del líquido depende en gran parte de la velocidad del líquido sobre la superficie calentada, y en la mayor parte de los evaporadores, especialmente los que operan con materiales viscosos, la resistencia del lado del líquido controla la velocidad global de transmisión del líquido que llega. En los evaporadores de tubos largos de circulación natural, la velocidad aumenta enormemente en las inmediaciones de la parte superior de los tubos, alcanzando valores mucho más elevados que en las unidades de tubos cortos. Por consiguiente, los coeficientes del lado del líquido son mayores y depende de la característica del líquido, de su velocidad, el volumen de vapor desprendido y la caída de temperatura entre la pared del tubo y el líquido hirviendo. Con la circulación forzada se originan elevados coeficientes del lado del líquido, aun cuando se suprime la ebullición en el interior de los tubos debido a la elevada carga estática. El coeficiente del lado del líquido para un evaporador de circulación forzada es elevado y puede llegar al orden de, decíamos, de 2000 a 10.000 kilocalorías por metro cuadrado hora grados centígrados. Cuando se forman algunas incrustaciones sobre los tubos del evaporador, se origina una resistencia térmica adicional, que es equivalente al factor de ensuciamiento que vimos en los intercambiadores de calor previamente. Bueno, también hablamos previamente de los fenómenos de interferencia, que eran estas formaciones, digamos, de vapor que no se desprenden de la superficie con facilidad y que bloquean el paso del calor a través de esos espacios entre las burbujas hacia el interior del líquido a concentrar. El diseño tiene en cuenta todos estos factores y de ellos han surgido estos tipos de diferentes evaporadores. Evaporadores de tubos horizontales, evaporadores de calandria, de canasta, de tubos verticales largos y de película ascendente, dentro de lo que serían los de circulación natural. Y están los de circulación forzada y los de cono Roth. Generalmente los evaporadores de tubos horizontales son evaporadores más bien de diseño antiguo, porque fueron los primeros evaporadores que se presentaron en la industria, útiles porque ocupaban un reducido espacio de instalación, se podían desarmar de alguna manera y construir también sin demasiada dificultad. Pero este primer tipo de evaporador de tubos horizontales con vapor interior respondía a una necesidad de aumentar la superficie de calefacción contenida en un aparato de volumen limitado. Después de esto se empieza a producir mejoras en los equipos que van a llevar como desarrollo a los otros evaporadores que vamos a plantear. En general son de tubos de diámetros menores a 1,5 pulgadas, son bastante pobres en la circulación de los fluidos, tienen un bajo coeficiente de transferencia y son buenos para fluidos poco viscosos y no incrustantes. En general, los evaporadores que mejoraron un poco esta característica fueron los denominados evaporadores de calandria. Estos evaporadores de calandria fueron evaporadores que, utilizando un mazo de tubos en el interior, rodeaban al mismo mazo con un cuerpo, digamos, de vapor, que era el encargado de calefaccionar. Y el líquido circulaba por termosifón, primero por el interior de los tubos, en sentido vertical hacia arriba, y descendían por lo que se llamaba el drenado o digamos, descarga, un pozo de descarga que había en el medio que hacía que circularan los fluidos. En general, estos evaporadores se pueden llamar evaporadores estándares. Tienen tubos verticales cortos de no más de 6 pies de alto
y tubos más grandes que pueden llegar hasta 3 pulgadas de diámetro exterior, por donde va en el interior de los mismos el líquido que queremos evaporar. La circulación es por diferencias de densidad entre el fluido entrante y el caliente y sirve para prestaciones un poco más rigurosas. En general, basado en esto mismo, utiliza de alguna manera estos mismos diseños, los otros intercambiadores que vamos a ver en las próximas filminas. Por ejemplo, el evaporador de calandria. El evaporador de calandria es muy similar, en la cual en la calandria es este mazo de tubos que hay acá en el interior, eso se denomina calandria, con un solo cuerpo donde se produce primero la evaporación de una determinada carga y una posterior separación en este tramo donde sale el vapor técnicamente sin arrastre. El vapor de calentamiento rodea la cámara y de alguna manera la carga hidrostática en los tubos evita que el líquido hierva en el interior de ellos y solamente cuando llegue a la parte de desprendimiento, la zona de separación, que es esta zona libre, es donde se produce la verdadera ebullición. Entre los evaporadores de circulación natural, vamos a ver los evaporadores que tienen una calandria incorporándole al costado un separador. Este equipo es un poco más complejo que el anterior porque ya tenemos separada la parte donde se produce la separación del vapor del evaporado con el concentrado y la recirculación o circulaciones de forma natural por diferencias de altura. La evaporación la evaporación se alcanza por el uso de un mazo de tubos cortos similar a los intercambiadores de tubo y coraza al costado del recipiente principal. El calentador externo tiene la ventaja de que por su tamaño no depende del tamaño y la forma que tiene el contenedor. Como resultado se pueden tener grandes capacidades de evaporación. La aplicación más común es como un rehervidor, en general en lo que serían las columnas de destilación. Los tubos verticales de evaporadores de circulación natural son también denominados evaporadores de estándar. ¿Por qué? Porque de alguna manera han sido desarrollos posteriores a los modelos anteriores descritos que desplazaron a estos en muchos casos por ventajas indudables. Si observamos en la siguiente figura, en este caso este evaporador, como decíamos, es útil para el caso de generación de vapores en una torre de fraccionamiento, donde el reflujo ingresa por la parte inferior y asciende y es evaporado y sale por la parte superior. Otro modelo, digamos, de evaporador muy popular es el denominado de evaporador de canasta. El evaporador de canasta consiste en un cuerpo en el cual la calandria se apoya sobre el interior, un soporte interno que logra que este evaporador pueda absorber diferencias de temperatura importantes, por un lado, y mejora de alguna forma en los coeficientes y es útil para fluidos que son de tipo incrustante. Este diseño, que se denomina también evaporador de cesta, y hace, digamos, digamos, una buena combinación de los intercambiadores previamente vistos, pero con la ventaja de poder retirar el mazo para limpieza y para desincrustación. Es útil cuando el fluido o hay fluidos con tendencia a la incrustación. La desventaja de este tipo de equipo es que
hay una tendencia al arrastre de espuma o gotas de líquido con el vapor, que solo se puede disminuir con la introducción de algún un cortaespuma o un tabique deflector en la parte superior, de forma tal de que ahí se produzca la separación. Los fluidos que se evaporan pueden descender por la periferia también y mejoran la circulación desde la parte de los tubos hacia la parte superior. En el caso de los de tubos verticales largos, este tipo de equipo evaporador tiene un elemento calefactor tubular eh, de 5 cuartos a 2 pulgadas de diámetro exterior y una longitud de tubos que puede llegar hasta 32 pies de longitud. Son de manejo excelente para líquidos que forman espuma o nata porque tienen una buena distancia entre los tubos y la zona de separación y la liberación de los vapores ocurre fuera del cuerpo del evaporador y soportan altas velocidades de circulación. Pero como desventaja es que requieren una mayor espacio en altura y la altura hidrostática en el fondo puede incrementar los puntos de ebullición de la solución y causar algunos problemas para sustancias termosensibles por todo el espacio que tiene que recorrer los mismos hasta la evaporación. En los evaporadores de película descendente se buscó de alguna manera que se formara una película sobre la superficie del tubo que fuese fácilmente, para que el líquido fuese fácilmente evaporable y las mayores dificultades del diseño eran la mala distribución que tenían en su primer momento del material de alimentación y requieren de una recirculación para lograr el efecto de concentración. No son buenos cuando el fluido tiene una tendencia a producir incrustaciones, pero son muy útiles cuando el fluido tiene una buena, digamos, capacidad para soportar el tiempo de residencia en el interior del mismo. El alimento entra por la parte superior y es distribuido por los diferentes tubos y desciende por gravedad formando una película. Los coeficientes de transferencia de calor son buenos y es útil cuando el delta T entre los fluidos no es elevado, con valores menores a 15 grados Fahrenheit. Ese es el cuerpo de película descendente. Entra por la parte superior, el fluido es distribuido por los tubos que descienden, está rodeado por una camisa de vapor, el condensado del vapor sale por el extremo y los líquidos que van siendo evaporados y parte quedan como líquido concentrado, caen al fondo donde se produce una primera separación del producto del concentrado, pero los vapores del evaporado junto con algo del líquido pasan a otra sección de separador donde se produce la separación definitiva del vapor libre de productos con el concentrado que se puede recuperar en este otro tambor. En muchos casos, la característica de los fluidos obligan a que, para lograr una buena evaporación, inicialmente se utilice un evaporador de tubos verticales cortos combinado con uno de película descendente. Una vez que se ha alcanzado la concentración deseada, se produce la separación en el separador que viene adicionado a estos equipos. Como vemos, también acá hay una combinación de características de diferentes tipos de evaporadores que se pueden aprovechar primero para una preconcentración en la primera parte y después lograr la concentración deseada en un evaporador más eficiente y más moderno como son los de tubos verticales de película descendente. En el caso de procurar una mejora en la característica de intercambio y de evaporación, se puede utilizar un equipo de circulación forzada.
Ese equipo de circulación forzada obliga o está compuesto de alguna manera por un cuerpo parecido a los de los evaporadores comunes estándar de tubos verticales, pero eh, tienen una mayor capacidad de evaporación, mucho más que ninguno de los anteriormente descritos, a igualdad de superficie de evaporación. Pero esto se logra a expensas de una mayor complicación mecánica por el empleo de una bomba de circulación, que es la que obliga al movimiento de los fluidos. No son tan económicos, como decimos, que los anteriores, y se utilizan cuando hay soluciones con flujos pobres, incrustantes y con ciertas características térmicas desfavorables que obligan a que viaje rápidamente por el interior del evaporador hasta lograr el efecto deseado. Los tubos son pequeños y no exceden de 2 pulgadas de diámetro exterior. El líquido parcialmente concentrado vuelve otra vez al circuito y recircula por medio de la bomba hasta que alcanza la concentración deseada y puede ser separado. Acá vemos uno de evaporadores de flujo forzado, y acá está la calandria donde se produce el intercambio de calor y ingresa el producto, entra a la bomba, llena el cuerpo del intercambiador en esta zona, evaporador, y lo separado, líquido y vapor, se desplazan a este cabezal donde se separa y el líquido nuevamente concentrado vuelve a incorporarse en el circuito. Esos son los esquemas de estos equipos. El problema principal que tienen este tipo de equipos es que para lograr la concentración deseada hay un prolongado tiempo de mantenimiento del producto dentro de la zona de calentamiento y que puede ser un inconveniente si el líquido es termosensible. Acá hay una tabla de características de criterios de selección que hacen que se pueda observar distintos tipos de evaporadores con sus características que pueden ser de mejoras. Otro tipo de evaporador es el denominado evaporador de cono Roth. Este evaporador consiste principalmente en una especie de cono dentro de otro, y en el primer cono hay una chaqueta o una camisa de calefacción, y en el cono interior hay una zona donde circula el fluido entre el fluido calefactor o lo que sería la camisa calefactora y espacios que se logran mediante una mueca sobre la chapa que hacen que se produzca como un conducto cerrado, pero que no es hermético, pero que permite que el fluido que ingresa desde la parte superior circule por diferencia de gravedad hacia abajo, circulando por los espacios que quedan entre cada una de las ondulaciones. Entonces, en esa zona es donde se produce el intercambio de calor y la formación de burbujas. Justamente por la característica del movimiento, que es de tipo circular, el líquido arrastra a las burbujas que se forman en la superficie, evitando en gran medida el fenómeno de interferencia y dejando siempre el líquido en contacto con la superficie de calefacción. Esto logra una mejora en los coeficientes de transferencia y funciona como si fuese un intercambiador de circulación forzada al alcanzar una buena velocidad en la circulación a través de la periferia. En la medida que se va acercando al, a la zona de separación, aumenta esa velocidad de circulación hasta alcanzar separándose el concentrado y el vapor evaporado que sale separado de ese concentrado. Otro evaporador utilizado en la industria y que tiene uso especialmente para
por las características de gran superficie de intercambio y por el tratamiento que se le puede dar al fluido que queremos concentrar, es el intercambiador que se denomina de combustión sumergida. Básicamente, el intercambiador de combustión sumergida consta de un espacio físico donde se va a colocar el fluido que pretendemos concentrar y un caño donde en su parte superior hay un quemador de llama corta. Este quemador de llama corta va a ser el encargado de calentar y generar burbujas que van a ser la superficie de calefacción de este intercambiador. Se denomina de combustión sumergida porque en realidad el líquido puede llegar a ocupar hasta gran parte de esta tubería, ascendiendo desde el fondo por la tubería y ocupando ese espacio hasta alcanzar el nivel mismo que tiene en el lado externo. Ahora bien, cuando se produce la evaporación, lo primero que pasa es lo siguiente. Hay un soplante externo que empieza a expulsar aire que desplaza la columna de líquido generando un espacio de libre del fluido que estaba dentro del tubo. Una vez que se logró ese espacio, se produce, digamos, el ingreso de una llama piloto, pues se enciende una llama piloto con un gas piloto, y una vez que el sensor de infrarrojo captura que hay una llama, hace entrar al gas principal del quemador y se enciende. Se enciende el quemador, que generalmente es un quemador de llama corta. ¿Esto qué significa? Que por su diseño, en un pequeño tramo se produce la combustión completa del gas, por el diseño que tiene este tipo de quemador. Inmediatamente se producen gases de combustión que empiezan a ocupar la zona libre y empiezan a desplazar el líquido hasta alcanzar la parte de la flauta o agujeros que hay en un caño vertical, en un caño horizontal en el fondo, a partir del cual se desprenden y empiezan a ascender estas burbujas por el seno del líquido que estaba para concentrar. Esto logra que, en primer lugar, haya una gran delta T. En la fórmula que habíamos visto de calor igual a U por A por delta T, hay un gran delta T porque es la temperatura de salida de los gases versus la temperatura del fluido que está dentro del evaporador. Eso sería lo primero. Lo otro que sucede es que las superficies de calefacción o de intercambio del evaporador son nada más y nada menos que las burbujas que se generan de la combustión y por lo tanto son grandísimas las áreas de transferencia por las cuales se puede ir incorporando parte de lo evaporado al interior de la burbuja en la medida que la burbuja va ascendiendo, va aumentando su tamaño y va también logrando la evaporación y la concentración del líquido, como habíamos explicado en el mecanismo de la evaporación. Entonces, este equipo es un equipo muy útil cuando hay que evaporar sustancias que no tengan problemas de ser termosensibles, por un lado, y segundo, que puedan sufrir la contaminación de los productos de la combustión, como es el caso de los residuos industriales, los cuales este tipo de evaporadores es muy útil para concentrarlos y poderlos evacuar en menores volúmenes que los que se generan en la planta industrial. Por lo tanto, este tipo de equipo tiene una gran superficie de calefacción, un alto grado de agitación y un rendimiento superior al de muchos otros intercambiadores, pero evidentemente, o evaporadores, pero evidentemente el problema surge del contacto de los residuos de la combustión con el fluido que se quiere concentrar. Pero cuando son líquidos de tipo residuos industriales, efluentes industriales, efluentes de cloaca, etcétera, se puede utilizar sin ningún problema porque logran compensar de alguna manera estos problemas de contaminación con una reducción notable del volumen de los líquidos. Los vapores de esta evaporación terminan saliendo a la superficie directamente por medio de una chimenea.
Este equipo consta de quemadores, cámaras de combustión, un tubo de distribución, el compresor o soplante, que es un tipo de compresor que vamos a ver de tipo cono, de tipo root, o sea, de lóbulos que empujan a muy baja presión, pero con gran caudal, el aire que se necesita. Primero para desplazar la columna del efluente en el interior del tubo y después para mantener la combustión para que sea completa y que la llama sea lo suficientemente corta. Y después un sistema de control y encendido que tiene celdas fotoeléctricas y arranques por chispero. Generalmente el calentamiento del agua que se logra en estos equipos puede llegar a ser a temperaturas menores a 60 grados, con lo cual nos está diciendo que tiene un rendimiento mucho mayor al 100% con respecto al poder calorífico inferior del gas, porque en las burbujas, el ascenso en las burbujas, va incorporando mayores cantidades de evaporado y no se necesitan alcanzar grandes temperaturas debido al hecho de que la carga hidrostática más la tensión de vapor de la burbuja equivalen o suman a la presión atmosférica externa que pueden lograr que hierva el líquido a temperaturas por debajo de la presión normal a la cual deberían hervir. Bueno, acá tenemos un resumen de lo que son los evaporadores de circulación forzada y de circulación natural. Y vamos a hablar de un accesorio que es tan importante para el buen funcionamiento del equipo como son las trampas de vapor. Las trampas de vapor en la industria son útiles por la economía en el combustible que se utiliza para lograr la calefacción y la producción de vapor, para una, mejorar la producción debido a un calentamiento rápido y alcanzar altas temperaturas dentro de los equipos y la economía propia del equipo. Las trampas de vapor, como su nombre lo indica, son nada más y nada menos que elementos que cuando el vapor de calefacción llega al equipo podría pasar por las superficies de calefacción y evacuarse sin haber entregado todo su calor latente de condensación. Lo que hace la trampa de vapor es retener el vapor en el interior del equipo hasta que condensa. Y una vez que condensa, esos condensados son evacuados para que no ocupen espacio dentro del equipo y dejen lugar a que ingrese más vapor para seguir calefaccionando a la cámara de calefacción. Las trampas de vapor, como su nombre le indica, evitan el escape de vapor, pero sí dejan pasar los condensados en cualquiera de los procesos de evaporación. Generalmente, este evaporador, estas trampas se deben colocar en cada caso para cada equipo que se quiere controlar. Bien, les comentaba que las buenas prácticas de uso de las trampas obligan a que cada trampa esté colocada para cada uno de los equipos donde se quiere controlar el condensado que se quiere evacuar. Por lo tanto, estas serían más o menos las disposiciones que tendríamos que tener para el caso de dos equipos. Las marmitas son estos calefactores que utilizan una camisa de vapor y para cada una de ellas una trampa de vapor asociada para evacuar los condensados. Los diferentes tipos de trampas pasan por trampas de tipo de bocha flotante, trampas de tipo termodinámica, termostática y de cubo invertido, que son las más populares que se pueden llegar a encontrar en la industria y que se utilizan. Si uno busca por decirlo así, una trampa fácil de conseguir y fácil de manejar, se va a ir directamente a una trampa de vapor de tipo flotante. Pero el inconveniente que tienen es que estos son dispositivos mecánicos, en primer lugar, utilizan una válvula de tipo aguja que cae sobre un asiento y al llenarse con el líquido que está condensando, empieza a levantar el nivel hasta despegar la aguja del asiento y el líquido sale evacuándose. Son simples, como se ve. También tienen una salida para purgar el aire
que pudiera quedar junto con el líquido que ha salido del condensado. Pero el problema que tienen es que son trampas muy elementales, no controlan muy bien el escape del vapor que llega a la trampa cuando el nivel está bajo y por otro lado funcionan únicamente estando en nivel horizontal, o sea, no son útiles para cañerías que están en conexiones verticales. Otra similar a esta de flotante con algún dispositivo adicional es esta otra bocha que flota y palanquea y mueve el asiento de la válvula que permite el escape del condensado de manera similar a la anterior. Otro tipo de trampa de mecánica es la de cubo invertido o balde invertido que le llaman. El balde invertido no es nada más y nada menos que un cilindro que mira hacia abajo y está asentado sobre una cañería de llegada de los fluidos que vienen desde el equipo, en este caso del evaporador. Este eh, líquido ingresa haciendo un circuito que permite que salga cuando la válvula está despegada de su asiento y escape. El condensado que llega, como ven ustedes, acá se ve en el recorrido, hace todo este circuito. El balde está inmerso, está en la parte de abajo, la válvula está abierta y el escape del condensado es inmediato, empujado por el vapor que viene desde el equipo. Cuando llega el vapor al equipo, inmediatamente llena el primer espacio del balde y logra que tenga flotabilidad. Cuando flota, y aparte el vapor tiende a escapar o ha desplazado gran parte del líquido que estaba en el interior, se cierra la válvula y se mantiene cerrada siempre que esté flotando el cubo invertido. En la medida que pasa el tiempo o llega más condensado, el nivel del condensado va aumentando en el interior del balde y el balde paulatinamente pierde flotabilidad. Una vez que el peso del cubo está, digamos, superado por la flotabilidad, el cubo se hunde y al hundirse despega el cierre que había en la válvula y el condensado, empujado por el vapor, empieza a circular y escapa de la trampa. Esta, digamos, sistema es mecánico, por un lado. Segundo, es más eficaz en el control del vapor que los anteriores de flotante, pero el inconveniente que sigue teniendo es que no se puede utilizar nada más que en cañerías horizontales. Una trampa que reemplaza a las anteriores con mucha eficacia y es más cara, evidentemente, pero es muy útil para el control de vapor cuando hay gran cantidad de equipos en los cuales hay que controlar el escape de los condensados, es la trampa de vapor termodinámica. Originalmente el líquido que viene con aire condensado ingresa por el centro de la trampa y levanta un disco de apoyo que permite que el fluido escape hacia la salida. Pero cuando llega el vapor a esta zona, aparece un efecto que le llaman un chorro flash de vapor que ingresa en la parte superior del disco, ocupa esta zona y siendo la presión de este lado del disco igual a la que tiene este otro lado, si la superficie sobre la que actúa esa presión es mayor, la fuerza es hacia abajo y escapa y bloquea la posibilidad de escape del vapor que llegó y de cualquier líquido que esté en el interior. Mientras en esta cámara haya vapor que controla y empuja hacia abajo el disco. Con el tiempo se va enfriando, el vapor se va condensando, pierde fuerza y el condensado con el vapor empiezan a empujar y va a llegar un momento en que puedan llegar a levantar nuevamente el disco y van a escapar por las salidas laterales que tiene estas salidas
laterales que se unen en el perímetro. Siempre que haya presión en la cámara de control, esta es la cámara de control, se va a mantener cerrado y el disco asentado en estos apoyos de forma tal de que no va a permitir la salida del vapor. Hay una transferencia de calor en esta zona hacia la cámara de control. La presión de control sobre la superficie hace que la fuerza sea hacia abajo y mayor que la fuerza que tiende a levantar el disco. La presión actúa en este caso sobre un área mucho menor que la misma presión actuando sobre la parte superior del disco. Cuando llega nuevamente condensado, se acumula condensado y reduce la transferencia de calor en la cámara de control, el vapor se condensa, pierde fuerza y puede levantar la tapa, el empuje del fluido y descargarse por las vías de descarga de condensado. Otro tipo de trampa es la de vapor termostática, que consta de un elemento relleno con un aceite que tiene un coeficiente de dilatación dentro de un fuelle que empuja a esta cabeza de la válvula contra el asiento. En ese asiento se cerraría. Si viene condensado, se enfría, se contrae y permite la salida del condensado sin problema. Pero cuando llega a vapor, se calienta e inmediatamente se dilata y apoya la cabeza contra el asiento, no dejando escapar más vapor. Se puede regular la carrera de esa cabeza de la válvula por medio de tornillos y un tornillo de ajuste y un resorte para mantener firme y que no se vuelva la cabeza. Otro tipo de trampa de vapor termostática es similar a la anterior, nada más que en este caso el vapor que ingresa cambia de dirección en la salida mientras este fuelle se mantiene contraído. Cuando el fuelle se dilata por la presencia de vapor, asienta sobre el asiento de la válvula y cierra y bloquea el paso del vapor. Otro tipo de trampa termostática es la bimetálica. Utilizando la característica de que dos metales de diferentes coeficientes de dilatación unidos solidariamente van a producir un esfuerzo sobre las zonas de contacto, evidentemente cuando llega líquido frío, los dos se mantienen juntos y la válvula se mantiene retirada del asiento. Pero y el líquido puede escapar, pero cuando llega a vapor, inmediatamente los coeficientes de dilatación diferenciales hacen que se produzca una diferencia de dilatación en los materiales y produzca una subida del eje que apoya contra el asiento de la válvula y deja de permitir la salida de vapor y cierra. Acá hay unas gráficas con la selección de trampas de diferentes tamaños. Las trampas se calculan en primer lugar en función del diámetro de la cañería de descarga y los diámetros pueden variar de 3 octavos, media, 3 cuartos o 1 pulgada y diferentes presiones y cantidades de condensado que pueden manejar. Evidentemente, en función de la presión diferencial que hay entre el lado interno y externo de la válvula y la cantidad de condensado que tienen que manejar en kilogramos hora, se puede hacer una selección aproximada de el tipo de trampa de vapor que se puede utilizar para el control de ese condensado. Cuando llegamos a este punto, también podríamos decir que una forma de ahorro de energía y la no utilización de vapor vivo, cuando el vapor que disponemos tiene una presión mucho más elevada que la que vamos a ocupar dentro del equipo, es utilizar el fenómeno de la termocompresión. El fenómeno de la termocompresión en la práctica es recomprimir un vapor que viene exhausto del evaporado para aumentar su temperatura y su presión y permitir nuevamente su uso. ¿Qué se hace con esto? Se logra una mezcla entre el vapor ingresante vivo a más alta presión y el vapor evaporado que es de muy baja presión, pero que contiene todavía un resto de energía térmica que se puede mejorar con la termocompresión y como todos sabemos que un gas comprimido a
aumenta su temperatura, la temperatura de salida de la combinación de ambos procesos se puede aprovechar para calefaccionar una cámara de calefacción de un evaporador. Esta, este vapor combinado es mezcla de el vapor del evaporado y mezcla del vapor vivo que ingresa a través de un eyector, que es el equipo que produce la mezcla de estos dos fluidos, y la presión es una presión intermedia entre la presión de salida del evaporador y la presión del líquido, del vapor vivo que ingresa al equipo. Entonces, utilizando algo de un vapor mucho más energético, por ejemplo, un vapor de 6 kilos con una proporción de evaporado que sale casi exhausto del evaporador, se puede recomprimir y lograr un vapor de 2 kilos que sirve para calefaccionar la cámara de calefacción del evaporador, y no se utiliza tanto vapor de 6 kilos, si se puede aplicar en otros equipos. Mientras que, observando estas figuras, vemos cómo se puede ver que hay una parte de vapor que sí va al condensador y se pierde, y otra parte que ingresa como vapor para la recompresión. Cuando nosotros necesitamos utilizar un evaporador de múltiple efecto, lo que necesitamos hacer es un proceso al vacío. Evidentemente, el vacío va a bajar las presiones en las cámaras de evaporación y va a disminuir el punto de ebullición de las mismas. Por lo tanto, esa es la razón por la cual se necesita realizar vacío en las diferentes cámaras de evaporación para mejorar y aprovechar y poder utilizar el vapor de cada uno de los efectos anteriores en el siguiente efecto como fluido calefactor. Acá se ven algunos ejemplos de eyectores con dos pasos con inter y postcondensador, que es útil cuando alguno de los fluidos, como el vapor que proviene de un equipo, se necesita ser enfriado y condensado con otro fluido que puede ser, por ejemplo, un agua, y que no se combinen y que no se mezclen los condensados que provienen del evaporador junto con el agua de enfriamiento. Para ello se utiliza un eyector, que no es nada más y nada menos que un equipo con un método de Venturi, como un tubo de Venturi con una bocina, un eyector, que eh, combina el vapor vivo que entra a una presión PSU1 con el vapor y gas de la succión PSU2 que vienen del equipo, y en la zona de la garganta se produce una aceleración y una disminución de la presión que sigue obligando a pasar y a incorporar nuevas cantidades de vapor del evaporado que viene exhausto, y se combinan y después en el difusor se descargan a una presión P3 intermedia entre la 2 y la 1, pero que es proporcional a las masas que utilicemos de vapor vivo y de vapores evaporados en esa mezcla. Ese es el coeficiente de arrastre, que se puede ver que está relacionado con las entalpías de los vapores. Y acá se ve una comparación de la termocompresión con la compresión mecánica, en la cual en la termocompresión podemos utilizar un 60% de vapor y desechar otro 40%, mientras que en la compresión mecánica con el compresor podemos comprimir el 96% del vapor y desechando un 4%. Muchos dirán, bueno, entonces conviene siempre una compresión mecánica sobre una termocompresión con eyector. La respuesta es sí por el lado de la eficiencia del efecto de compresión, pero el resultado es no, que no se utiliza la compresión mecánica por ser muchas veces dificultosa, costosa en el mantenimiento de los equipos, susceptible de roturas porque alguna condensación del vapor en el interior del equipo puede romper el compresor. Y sí, es bueno la termocompresión porque esto es un compresor estático. Un compresor estático que no tiene ni partes de movimiento y requiere muy bajo mantenimiento, porque combina
este vapor que ingresa por la tobera con el vapor que sale del exhausto y vuelven a juntarse para lograr el 100% de vapor que se necesita en la cámara de evaporación. Por lo tanto, a pesar de que la compresión mecánica es mucho más útil porque aprovecha gran parte del vapor que se genera para recomprimirlo y volverlo a meter, no conviene por el hecho de los inconvenientes mecánicos que puedan llegar a producirse. Bueno, y con esto daríamos por terminado el tema de la clase de evaporadores. Lo que sigue va a ser el tema de el equipo adicional, que serían los condensadores barométricos. Muchas gracias.